Hola amigos de YouTube, en este video veremos las consultas de acción que nos van a permitir realizar cambios en la base de datos. Este video es una continuación del video de consultas de selección. Si no lo viste, te invito a hacer clic en el enlace que se muestra por ahí arriba. Bueno, las consultas de acción son 5. Hay una consulta que nos permite crear una nueva tabla. Hay otra consulta que al ejecutarla nos agrega registros a alguna tabla ya existente. Hay otra consulta que nos permite actualizar registros que ya tengamos en las tablas. Hay otra que permite eliminarlos a los registros. Y hay una consulta que se llama consulta de doble entrada, que esta consulta de acción no realiza una acción determinada sobre las tablas, pero lo que nos hace es brindarnos mejor información de los datos que hay en la base de datos. Todas estas consultas se usan de manera similar. Lo único que cambia es la acción de la consulta sobre nuestras tablas. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. La base de datos sobre la que voy a trabajar para mostrar las consultas es una base de datos de ejemplos para un colegio, en donde tenemos 3 tablas con los datos del alumno, los datos del examen que rindió y los datos de la materia que rindió. Ahí en la pantalla se puede ver la relación que hay entre ellas. Cuando nosotros vamos a crear una consulta, por defecto se nos crea una consulta de selección. Pero podemos elegir alguna consulta de acción de las que nos aparecen en los siguientes iconos. La primera que vamos a ver es una consulta para poder crear una nueva tabla. Al hacerle clic, nos pregunta el nombre de la nueva tabla. Yo le voy a poner Hotmail. ¿Por qué le puse Hotmail? Porque en este ejemplo lo que les voy a mostrar es crear una nueva tabla en base a la dirección de email que tenga el alumno. Yo en la tabla de alumnos, acá se lo voy a mostrar, tengo cargada la información de los chicos y algunos presentan dirección de Gmail y otras dirección de Hotmail. Bueno, supongamos que yo quiero cargar en una nueva tabla los alumnos que tienen mail de Hotmail. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar los datos al sector del diseño de la consulta. Acá abajo los pasamos a todos, porque los datos que nosotros pongamos acá son los datos que van a ir a parar a la nueva tabla. Si yo no pongo el legajo, en la nueva tabla no va a estar el legajo. Y acá en criterio le vamos a decir que todos los de Hotmail los queremos pasar a otra tabla. ¿Por qué le pongo asterisco? Porque la dirección de mail está compuesta por el nombre de usuario @hotmail.com, por ejemplo. Entonces yo les digo cualquier cosa que tenga antes de la palabra Hotmail y cualquier cosa que tenga después de la palabra Hotmail. Eso significa los asteriscos. Entonces yo acá en criterio establezco que todos los mails que contengan la palabra Hotmail vayan a esa nueva tabla. Ahora voy a ejecutar la consulta y ahí nos va a avisar que hay 3 filas que cumplen esa condición de que tengan Hotmail en el medio y que lo va a pasar a esos registros a una nueva tabla. Vamos a poner que sí y acá tienen que observar a la izquierda que se va a crear la tabla nueva que se llama Hotmail. Acá se creó Hotmail. Al abrirla vemos que solamente tiene que tener los datos de los alumnos que presentan mail de Hotmail. Esa es una consulta que nos permite crear una nueva tabla en base a un criterio que nosotros establezcamos acá abajo. Ahora voy a hacer el ejemplo para utilizar la consulta que nos permite anexar o agregar datos a una tabla que ya exista, que es la consulta que tiene el símbolo más en verde. Para utilizar esta consulta, lo primero que nos pregunta es la tabla, nos permite elegir la tabla a la que nosotros queremos anexarle registros. Tiene que ser una tabla que ya exista. Y podemos elegir cualquiera de las que nos figuran acá a la izquierda. Supongamos que queremos anexar datos a la tabla de Hotmail. Pero, para poder hacer el ejemplo, yo me voy a ir acá a alumnos. Voy a crear un nuevo alumno y le voy a agregar la dirección Hotmail. Bueno, ese alumno que acabo de agregar no está en la tabla Hotmail que creé recién. Esta tabla de Hotmail la acabo de hacer recién en la consulta de crear tabla. Bueno, no está Peter Parker porque no formó parte justo de esa consulta. Entonces vamos a hacer que lo pase a Peter Parker a la tabla de Hotmail. Entonces vamos a venir acá y le vamos a indicar que tenga esa dirección. Acá ejecutamos. Acá nos avisa que va a anexar una fila. Le ponemos que sí y automáticamente acá en Hotmail
ya apareció Peter Parker. Bueno, básicamente la consulta de anexar, acuérdense, añade registros a filas de la base de datos. Bueno, ahora vamos con el ejemplo que se utiliza para actualizar los datos de una tabla. Tocamos acá el botón de actualizar y para hacer el ejemplo supongamos que necesito de la tabla alumnos, necesito corregir el mail de Peter Parker porque lo habíamos escrito mal. Entonces, en criterios escribimos justo el dato que queremos modificar y acá en actualizar a ponemos el dato ya modificado. Supongamos que era así, la dirección. Acá lo voy a agrandar para que lo vean bien. Esta es la dirección que buscamos y acá arriba la dirección cómo la queremos modificar. Ahí ejecutamos, nos avisa que hay una fila que se va a actualizar, ponemos sí y automáticamente se actualiza. ¿Dónde se actualizó? En la tabla alumnos. ¿Sí? Acá podemos ver que la dirección de Peter Parker ahora ya quedó actualizada. Voy a pasarme por alto la consulta de general para explicarles primero la consulta de eliminar. La voy a trabajar sobre la tabla de alumnos. Ya pasé todos los campos y esta consulta trabaja de manera similar a las consultas de selección en cuanto al diseño. Nosotros tenemos que especificar en el criterio qué criterio es el que necesitamos para eliminar un registro de esta tabla. Supongamos que queremos eliminar todos los alumnos que se apellidan Carreño. Entonces escribimos el apellido en ese sector. Cuando ejecutamos, ahí nos avisa que se va a eliminar una fila de la tabla especificada. Bueno, hasta ahí ya tenemos las consultas que permiten modificar datos de las tablas. Ahora vamos a ver la consulta de general. Para este tipo de consulta se necesitan varias tablas porque se arma una consulta de doble entrada. Entonces lo que voy a hacer es mostrar todas las tablas que tenía inicialmente en mi base de datos y voy a borrar todos los campos de acá abajo. Mientras tanto se pueden ir suscribiendo al canal para que siga creciendo y pueda seguir enseñando y dando clases mediante YouTube. Acá ya tengo las tres tablas en la pantalla y supongamos que queremos ver el apellido del alumno, la materia del alumno que rindió y la nota que sacó el alumno en cada una de las materias. Fíjense que yo puse los tres campos acá abajo, pero como esto es una tabla de doble entrada, yo le tengo que indicar en qué lugar quiero poner el apellido, en qué lugar quiero poner el nombre de la materia, si lo quiero poner en columnas o lo quiero poner en filas. Por eso en este tipo de consulta tenemos una fila especial en donde se nos va a permitir elegir si el campo que pusimos va a estar en fila o va a estar en columna. Entonces, al campo apellido lo voy a poner en filas y al campo materia lo voy a poner en columnas. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en el video de tablas dinámicas de Excel. Y ahora tenemos que indicar a la nota que esta nota forma parte de lo que son los valores. Y agrupamos. Le voy a decir que las notas me los muestre como un promedio. Al ejecutar nos arma una tabla con doble entrada, apellidos y nombre de las materias y las notas que se fueron sacando en cada una de las materias. Si un alumno rindió dos veces una materia, le calcula un promedio entre las dos notas. Este tipo de consulta resulta muy útil cuando tenemos muchos datos en nuestra base de datos para poder visualizarlos correctamente. Bueno gente, esas fueron las consultas de acción, espero que les haya servido. Si les gusta el contenido los invito a suscribirse al canal y si no les gusta, bueno, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Hasta la próxima.